Un espacio de conversación, análisis de la actualidad nacional, cartelera cultural que se comienza a vivir a partir de este minuto. Bienvenidos a Reflexiones Insulares. Muy bienvenidos a esta nueva edición de Reflexiones Insulares a través de Facebook, YouTube y también a través de nuestras radioemisoras asociadas, Radio San Carlos y Radio Libertad en la comuna de Chonchi, también Radio Esperanza en la comuna de Ancud. Queremos agradecer a cada uno de ustedes este tiempo que nos permiten llegar hasta sus hogares y conocer las distintas propuestas de nuestros principales actores de la provincia. Hoy día hemos invitado al concejal Rodolfo Norambuena Fernández, así que nos acomodamos que aquí comienza esta nueva edición de Reflexiones Insulares. Muy bien, ya habíamos presentado a nuestro invitado del día de hoy, es el concejal Rodolfo Norambuena Fernández. Bienvenido, Rodolfo, a nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, José Luis, por esta invitación. Yo encantado de poder asistir y conversar. Bueno, ya estamos, digamos, en los últimos minutos de este partido que ha tenido un buen alargue, la verdad. Hoy día Sí. estamos grabando este programa en martes y aún no sabemos cuál va a ser el resultado desde el Congreso respecto. Lo que está claro que ya las elecciones pasaron para el mes de mayo. Así es. Hay algunos otros elementos que no han logrado llegar a consenso los parlamentarios, así que ahí estamos en veremos. ¿Qué opinas tú de esto que ha sucedido, más allá del tema obviamente sanitario? Está claro que por razones de salud se postergan las elecciones, pero estos aditivos que son producto de la discusión o de los acuerdos. Bueno, para analizar este tipo de cosas hay que establecer primero lo errático que es este gobierno para la toma de decisiones. Desconozco qué es lo que le hace pensar al presidente Piñera, a los ministros, el que postergar en un mes las elecciones va a ser un aporte en lo sanitario, puesto que nada nos indica que en el mes de mayo va a estar todo mejor. Y sobre todo, dado la seguidilla de errores que ha ido cometiendo el gobierno con las medidas de restricción que va implementando. Eh, Creo que como una doble lectura. Hay una que debe hacerse desde el plano sanitario, sin duda, que tiene que ver con la necesidad de bajar la cantidad de contagios, y ahí, lamentablemente, las medidas tienen que ser restrictivas. Pero cuando estas medidas restrictivas no son coherentes, no las entiende la comunidad y no las entiende ni siquiera el gobierno, es difícil poder explicar cuando se toman decisiones como postergar una de las elecciones, creo yo, refiriéndome a la de constituyentes más importante en la historia reciente de nuestro país. Yo creo que el gobierno es un gobierno que ha perdido el rumbo, un gobierno que claramente, y avalado en las encuestas, no tiene ninguna credibilidad, no tiene ningún apoyo, y que lamentablemente nos pilla en un momento de una crisis sanitaria, una pandemia a nivel mundial. Es decir, el peor momento en el cual podríamos tener el peor gobierno es este. Por eso se hace súper difícil pensar cuál va a ser la proyección de esto y si estas medidas efectivamente van por el camino correcto. Yo no me aventuro a decir que esto es una buena medida y que correr las elecciones en un mes más es una buena medida porque va a solucionar el problema de las aglomeraciones o incluso que, como decía inicialmente, que en un mes más se nos asegure que van a bajar los contagios, cuando medidas anteriores, como el permiso de vacaciones, como la apertura de mall en los lugares donde hay mall, o permitir el que estén abiertos espacios donde efectivamente se generan aglomeraciones, son las que mantienen el alza de los casos. Puede ser una medida efectiva. Eh, la verdad es que esto es como para agarrarse la cabeza realmente y decir, chuta, ¿hasta cuándo con este tipo de situaciones en las cuales vemos siempre retrocesos? Vemos que se implementa una medida y a los días después se están arrepintiendo, la han tenido que salir a explicar un par de veces. Y esto se mezcla también con un ambiente social que está en ebullición, que si bien fue contenido también por las mismas medidas restrictivas en su momento desde el gobierno, me refiero al estallido social del 18 de octubre, eh,
hay un punto en que esto ya no da más. Y esto, si lo mezclas con todo el abuso de poder por parte de carabineros, la violencia que se está dando, genera un ambiente de insatisfacción y de rabia en la comunidad que hace, sin duda, que no se le crea nada a este gobierno. Y que no Fíjate creerle que nada a un gobierno pone en riesgo todo. indudable, porque es la autoridad máxima, el líder del país, se supone. Fíjate que en función de lo que tú señalas, dos cosas, uno un comentario y el otro llevarte a ese plano. Hay una información que sacó el senador Quintero ahora 1 o 2 días atrás, donde él exige al gobierno que diga quiénes son parte del comité asesor del gobierno respecto a este tema del COVID-19, para que quede transparentado quiénes son los que en definitiva le ayudan a tomar estas determinaciones erróneas, acertadas, como dices tú, no sabemos. O sea, aquí a lo mejor hay que entrar casi a tirar las cartas y ver qué es lo que va a pasar en un mes más. Es casi como el azar. Por lo tanto, yo creo que esa situación es importante que la comunidad lo tenga claro. Y a propósito de comunidad, también un poco tomando lo que tú señalas, de una elección tan importante como la elección de constituyente, histórica. Primera vez en estos más de 200 años de esta joven república que se da este paso. ¿Te queda la sensación así como que también podría en algún minuto provocarnos algún inconveniente a nivel nacional, que la ciudadanía tiene unas expectativas demasiado altas a lo que efectivamente va a ocurrir con esto? Tanto en quienes resulten electos como el resultado final. Sí, bueno, una de las cosas que creo yo que afecta más este tipo de situaciones en la ciudadanía es cuando se ha generado la costumbre de leer solamente los titulares y la bajada del titular y no el- la historia completa. Eh, Sin duda se ha generado, y mucho más aún con las campañas que existen hoy día, la sensación de que efectivamente vamos a contar con una nueva constitución, de que es posible generar cambios, que a mí me gustaría creerlo totalmente, pero pareciera que nos olvidamos las condiciones que se establecieron cuando se firmó el acuerdo de paz y nueva constitución el 15 de noviembre del 2019, lo que llevó a una gran cantidad de militantes de distintos partidos políticos, sobre todo ligados a la izquierda, donde me incluyo yo, que renunciamos precisamente por considerar que fue una traición, una puñalada en la espalda al pueblo chileno cuando se establecen, por ejemplo, un quórum de 2/3. Yo creo que quienes se informan sobre este proceso entenderán cuando en su momento Pablo Longueira de la UDI presenta una tesis bastante clara y peligrosa a la vez para quienes pretenden una transformación social a través de la Constitución y un cambio de reglas a través de la Constitución, y cuando presenta la tesis de que la derecha debe lograr solamente 1/3 y bloquea absolutamente todos los cambios que se quieran realizar. Y si uno analiza las correlaciones de fuerzas políticas que existen hoy, el tremendo grado de fragmentación de la izquierda y la emergencia de listas independientes por montones, es bastante difícil lograr digamos, esa unidad, también una palabra usada y abusada por estos tiempos, para poder generar los 2/3 que permitan entonces generar la transformación de una constitución a una constitución que sea de justicia social, de derechos sociales, y que cambie las reglas del juego a favor de las grandes mayorías afectadas por un sistema como es el capitalista neoliberal. Versus lo que sucede con la derecha, que logró unirse a pesar de las diferencias que tienen la derecha y incluso hasta la ultraderecha para presentar listas únicas y lograr esta idea del tercio. Entonces yo creo que solamente analizando ese escenario del quórum ya nos debería aclarar de que esta nueva constitución no es la constitución que tal vez quisiéramos. A mí me hubiera encantado que los partidos que se juntaron esa noche el 15 de noviembre hubieran tenido el coraje para golpear la mesa y no asustarse con las amenazas de que iban a salir los militares a la calle, y que hubieran acordado un quórum distinto, que sea más favorable a las grandes mayorías y no un quórum que fue generado finalmente por el miedo, por el acorralamiento o simplemente por acomodarse a esta situación. Yo quisiera abrigar la esperanza de que esta constitución va a ser representativa de los valores más profundos de justicia social que tiene el pueblo chileno, pero veo este tremendo peligro que implica finalmente el que la derecha logre 1/3 y finalmente bloquee
todos los anhelos que se pretenden. Y eso es un error profundo de la izquierda y de su histórica fragmentación. Bueno, hay algunos analistas de izquierda que indican que es casi un hecho de que el resultado de las elecciones de constituyente pudiese favorecer mayoritariamente a la derecha o a la centro derecha o a la ultraderecha en este escenario. ¿Tú Así eres es. simpatizante de una nueva constitución a partir de una hoja en blanco? Me hubiera gustado que sea totalmente de una hoja en blanco. De hecho, el mecanismo que me hubiera gustado a mí, que fue el que por el cual estuvimos luchando, por el cual también yo entré a militar un partido, al cual terminé renunciando porque el mismo partido, Comunes del Frente Amplio, renunció a esa tesis, era la Asamblea Constituyente. Es Ujú. decir, apostar por el poder constituyente y no el poder constituido, que es lo que nos entregan hoy día después del acuerdo de paz y de la reforma constitucional para que esto sea posible. Y si bien es un hecho histórico lo que está sucediendo, aquí ya hay avanzado ciertas condiciones. La idea de una asamblea constituyente es que precisamente la asamblea ejerce el poder constituyente y pone esa misma asamblea las reglas. Aquí nosotros ya entramos con reglas impuestas, que no fue decidida por ningún chileno y ninguna chilena, fue decidido por un puñado de una élite política que se arrogó la representación de todo un país y logró generar un cambio constitucional para llegar a esto, con un quórum de este tipo y eliminando la posibilidad de lo que gritaban finalmente la gente en la calle, que era una asamblea constituyente, y partir realmente de cero, ejerciendo el poder popular, que es el poder constituyente. Sí, la verdad que yo creo que ese escenario ya se desdibujó tal como dices tú, porque se parte de algunas reglas en particular. Hace unas semanas atrás conversábamos en este mismo programa con una candidata a constituyente y llegábamos a la conclusión de que el haber planteado por parte de la clase política esta posibilidad de reformar la constitución o de hacer una constitución nueva no fue otra cosa que salir jugando, porque en definitiva el estallido social también es un grito en contra de la clase política. Aquí no es que la clase política haya estado en un lugar especial, fue en contra de ello y que hasta el día de hoy las respuestas han sido bastante ambiguas. Y de esa manera aparecen con esta carta, o sea, con esta bajo la manga, mire, les proponemos cambiar la constitución. ¿Te queda también esa sensación? O sea, me queda profundamente la sensación de que este acuerdo de paz y nueva constitución no tuvo nada de paz, principalmente porque la violación a los derechos humanos están presentes hasta el día de hoy, y de nueva constitución tampoco tiene nueva constitución. Lo que tuvo este acuerdo es una forma de apagar la movilización, de acallar las calles y llevarla por la vía institucional sin la participación de los pueblos. Es decir, solamente con la participación de quienes estuvieron sentados entre gallos y medianoche. Recordemos que el acuerdo se firma cerca de las 3 de la mañana, Ujú. justamente cuando nadie estaba pendiente, cuando muy pocos estábamos pendientes de lo que estaba sucediendo, y todos tomamos desayuno entonces bastante amargo al otro día. Entonces, ese tipo de prácticas políticas son precisamente las que rechaza la gente en la calle, las que rechaza la gente en las redes sociales, y la que tiene cabreado finalmente a toda la ciudadanía de este país. Es que precisamente sean esos políticos que le tienen miedo a la democracia, y que están muy acostumbrados finalmente a la democracia representativa y no a una democracia, y no quieren ejercer una democracia participativa, las que simplemente deciden por todo sin preguntarle a nadie. Y eso sucede tanto a nivel central como al nivel local. Y eso yo creo que es una de las cuestiones que se debe cambiar sí o sí. Pero luego entramos a analizar el quórum y nos damos cuenta que hoy día la derecha y la ultraderecha es muy probable que logre ese tercio que necesitan para bloquear todos los sueños y los anhelos de un pueblo. En este escenario del distrito 26, un distrito bastante complicado entre paréntesis, porque no nos olvidemos que entra Yanquihue, Chiloé y Palena, ¿te sientes representado por alguna de las candidaturas a constituyente? Mira, yo creo que hay varias candidaturas que son sumamente interesantes y que tienen y generan propuestas realmente de cambio, e integrando elementos que son dignos de analizar. Eh, yo estoy comprometido con un candidato ancuditano que es Cristian Ruiz Bahamonde, que va por la lista de independientes e insulares. Ya. Él es de Ancud, es un joven que tiene una formación política de izquierda muy potente, un compromiso social con el pueblo ancuditano y con el pueblo de Chile, que me hace
creerle profundamente. Sin embargo, si analizamos el distrito y las posibilidades que hay, también este sistema nos pone la pata encima. Y no hablo solamente de esta candidatura, sino de cualquier candidatura independiente que pueda surgir de los territorios del distrito 26, y quienes finalmente, en coherencia con lo que se decía en las calles, con lo que decía el movimiento social, se alejan de la lógica de los partidos políticos y se aventuran por candidaturas independientes. Eh, Realmente independientes, porque hay que decirlo también, acá hay un montón de gente que está saliendo a vender, a regalar espejitos de independiente, porque borrándoles el partido por el cual van, porque hoy día, además, hay que decirlo, el decirse independiente pareciera que vende harto, que da una prueba de blancura inmediata. Eh, en este caso, Cristian es un independiente, pero claramente un independiente de ideología de izquierda, porque no hay que perderse. Esos independientes sin ideología, sin partido, sin nada, No es existe. una bolsa plástica transparente que puede cargar cualquier cosa en su interior. Y uno no sabe cómo diablos va a reaccionar en momentos de crisis. Así es que me siento representado por él, me siento representado por esa lista también, que creo que es una lista honesta, que es una lista cercana, una lista capaz de integrar visiones de transformación desde un territorio tan particular como Chiloé, pero que también puedan servir para el resto del país. Recordemos que el sistema que nos tiene así de jodidos como país es un sistema que opera en todos lados, haciendo pebre finalmente los territorios, explotando a su gente y entregándole las riquezas a unos poquitos. Entonces creo que esa lista, la lista G, de independientes e insulares, es una lista muy potente, y debiese ser la lista de todos y todas los chilotes. Es cosa de escucharlos, ver el programa, las propuestas, los análisis en profundidad que logran hacer para darse cuenta que ahí hay una vía. Yo creo que así como está distribuido el distrito, la verdad que tenemos pocas posibilidades nosotros los chilotes de tener un representante en la constituyente, aun cuando a través de esto que tú dices que logremos informarnos como corresponde, a lo mejor podamos dar en términos corrientes un batatazo. Y si no es así, la verdad que vamos a quedar con un sabor amargo en Chiloé. Muchos especulábamos al principio de esto que los constituyentes iban a ser por provincia, lo cual nos hubiese asegurado a lo menos un cupo en esto. Pero bueno, las cartas ya están echadas de esa manera y ahora hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Rodolfo, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a aterrizar en Ancud. Espérenos un minuto y ya volvemos con Reflexiones Insulares. Bien, y estamos de retorno en Reflexiones Insulares en nuestra modalidad Facebook y YouTube y a través de las radioemisoras que también comparten este programa, como es el caso de la cadena de radio San Carlos, en Quellón, Chonchi, Castro y Dalcagua y Radio Libertad en la comuna de Chonchi y en Ancud, Radio Esperanza. Así que estamos llegando hasta ustedes gracias también a ese aporte que nos hacen las radioemisoras que en este último tiempo, producto de este cambio de las campañas, las radios han jugado un rol súper importante y uno lo percibe conversando en los distintos sectores y particularmente en los sectores rurales, como hay candidatos que han logrado instalarse precisamente a través de los medios de comunicación. Ya no tanto esta visita personal, este puerta a puerta, porque además cambiaron los puerta a puerta, porque ahora los puerta a puerta son telefónicos. Y, y esto realmente es la nueva política, puedes aprovechar los actuales medios, ¿verdad? Sí, yo creo que los medios de comunicación de todo tipo, sobre todo los que aparecen por redes sociales, la radio, que jamás ha sido superada por los demás medios, y siempre está dentro de todos los hogares, sin duda que van a ser el vehículo por el cual se deba informar sobre programas, sobre ideas, más que sobre caras, frases bonitas, eslogan prefabricados y polémicas truchas. Yo creo que los medios de comunicación que se encarguen en desmenuzar realmente los programas que se van proponiendo, las ideas, es lo más importante. Y en ese sentido creo que el rol de los medios de comunicación locales es tremendamente importante en cuanto a que deben tener la capacidad de profundizar en ese análisis para poder contarle a la gente que si lo que está prometiendo uno u otro candidato, sea el que sea, es realizable o no, es financiable o no, es viable o no, porque para prometer no se necesita nada más que
Sí. abrir la boca y empezar a hablar. Pero yo creo que aquí, y aquí un consejo muy humilde que uno puede dar, siempre pregúntale a tu candidato, a tu candidata, qué es lo que propone, cómo lo va a hacer y cómo lo va a financiar. Si no sabe contestar eso, la pregunta se contesta sola, está engrupiendo. La frase ahí es, ¿cómo lo hacemos? Como dice alguien por ahí. Porque claro, tal como tú dices, el papel aguanta todo. Yo puedo ofrecer un viaje a la luna y de vuelta, pero ni siquiera he tenido algún contacto con la NASA, así que malamente podría estar ofreciendo cosas de colores. Rodolfo Sí. Arambuena, concejal de la comuna de Ancud por 2 periodos, hoy día, Mm. al término de este, como decimos, de este partido con alargue, eh, algunos en el alargue están tratando de meter el gol de última hora y esa es una de las discusiones, si los alcaldes vuelven o no vuelven, que yo encuentro la verdad bastante poco serio que vuelvan por 8 días o 10 días, si al frente de sus municipios están sus administradores municipales, que es Así un es. hombre de confianza de cada alcalde. Rodolfo, contento, conforme con estos 8 años de gestión dentro de la municipalidad, esta concejalía ciudadana, como tú la, Mm. la titulaste. Yo creo que uno nunca debe conformarse, uno debe estar siempre pensando en lo mejor que pudo haberlo hecho. Eh, Sin embargo, yo siento que la entrega que uno ha realizado durante estos 8 años, en estos 2 periodos, sí ha sido un aporte a la comunidad, sí se ha generado a través de esta concejalía una apertura del Consejo Municipal a la comunidad en términos de, primero que todo, que la comunidad se involucre respecto a sus representantes. Yo recuerdo antes que no se conversaba, no era una conversación muy cotidiana lo que decide o no decide el Consejo Municipal, las posturas de los representantes políticos locales, y la verdad que era sumamente desconocido el rol y las funciones del Consejo y los concejales. Creo que hoy día, gracias al trabajo que se ha hecho de esta concejalía, un pasito se ha dado en eso, un pasito más en transparencia. Hay que recordar que hoy día las transmisiones de las sesiones de consejo son en vivo y son toda una serie de iniciativas que desde esta concejalía fuimos instalando para poder democratizar ese espacio e informar a la comunidad. Los concejales no son superhéroes, a pesar de que algunos anden trayendo capas y pretendan serlo. Los concejales no son superhéroes, tenemos facultades que son muy acotadas y muy específicas, y la labor del concejal está en el Consejo Municipal, y el Consejo Municipal existe en las sesiones ordinarias y extraordinarias. Ahí es donde creo yo que hay que evaluar el trabajo de quien ha pasado por este cuerpo colegiado que es el Consejo Municipal. Y en ese sentido, si bien no estoy 100% satisfecho, y tampoco me conformo, porque siempre, como decía, uno puede hacer más, creo que sí se ha hecho un aporte. Quien quiera saber del trabajo de un concejal, de una concejala, bien puede revisar las sesiones de consejo, las actas, las decisiones, las opiniones y las formas en que votamos y argumentamos nuestros votos y nuestra posición en defensa de la comunidad ancuitana. Ahí está el trabajo. Y en ese sentido, yo siento que he hecho una pega responsable, una pega que se ha ido profesionalizando con el tiempo, con la adquisición de mayores conocimientos, generando las discusiones con alturas de mira y en consecuencia con lo que se dijo desde el primer día. Eso quiere decir sin ir acomodándose a medida que va avanzando el tiempo. Y una de las tareas que yo creo que sí es destacable es la capacidad de fiscalización que tuve durante todo este tiempo, que no ha mermado. Eh, la fiscalización muchas veces la gente la piensa como andar buscándole yayitas al alcalde o a algún funcionario o haciéndole la zancadilla a alguien. La fiscalización es la observancia del cumplimiento de la ley, es decir, la preocupación y la ocupación que debe tener un concejal y un consejo municipal en que la gestión de alguien esté dentro de la normativa. Y si uno analiza todos los acuerdos de consejo durante este periodo respecto al uso de las facultades de fiscalización, a mí no me cabe duda que por lo menos el 95% de todas las fiscalizaciones fueron iniciativas mías como concejal. Y eso se puede demostrar a través de los certificados de acuerdo de cuántas veces
todos estos acuerdos dicen iniciativa del concejal Norambuena, iniciativa del concejal Norambuena. Entonces, cuando la ciudadanía nos evalúe, porque una evaluación la puede hacer uno y viene bastante de cerca también la nota que uno se ponga, pero la evaluación que hace la comunidad es la importante y debe tomar en cuenta eso. A nosotros no nos puso la ciudadanía en el Consejo Municipal para andar sacándonos fotos por la comuna para subirlas al Facebook y hacer parecer entonces que estamos ocupados de todo lo que está pasando. Nos puso en el Consejo Municipal para que ahí actuemos en defensa de los intereses de la comunidad y obviamente de los intereses del municipio, que debe ser el bienestar de la comunidad. Yo me siento tranquilo por sobre todo de haber aportado a mi comunidad con mucha responsabilidad, con mucho respeto y por sobre todo con mucho amor a nuestra comuna. Fíjate que eso es reconocido, Rodolfo, y yo creo que lo más importante de todo, transversalmente en el ámbito político, viene el ámbito de la comunidad también. Eh, Ayer te tocó presidir la sesión del Consejo Municipal, en tu calidad del concejal más votado del periodo, toda vez que el actual alcalde titular está, entre comillas, suspendido, no sé en definitiva cuál es el término, pero no está en funciones por el Fuera hecho. de sus funciones. Claro, fuera de sus funciones porque el hombre está trabajando en su posible reelección. Y uno de los temas que aparecen ahí tiene relación con unas alarmas que se encendieron, balizas de todos colores, con el tema de Punta del Roble, que no deja de llamar la atención. Yo escuchaba unas declaraciones de uno de los voceros de Punta que le preocupaba particularmente a él el tema de la posible multa o las posibles multas que nos pudiésemos ver afectados como comuna. Sí, bueno, el tema de Punta del Roble es un tema que es complejo y que aquí la ciudadanía, más allá que tomar posiciones como si estos fueran bandos, lo que debiese hacer es indagar un poquito en la génesis y su desarrollo, porque es un tema complejo. Pero mira, a nosotros en la sesión del 8 de marzo se nos indicó que se estaba solicitando a la Superintendencia de Medio Ambiente un plazo de 6 meses para recién ingresar de nuevo la declaración de impacto, de impacto ambiental al sistema de evaluación de impacto ambiental. Para que se entienda, para poder obtener una resolución de calificación ambiental, los proyectos que desarrolla un ente, en este caso el municipio, debe ser evaluado por un sistema que tiene el Estado que te dice si puedes hacer esto o no lo puedes hacer, de acuerdo a si respetas una normativa. Bueno, se nos informó en ese momento también que el plazo que había dado la superintendencia era de 3 meses, el cual se cumple en mayo, y que la municipalidad estaba solicitando plazo hasta septiembre para presentar nuevamente el proyecto. Recordemos que ya el 2 de febrero la superintendencia había puesto término anticipado al proceso de evaluación del proyecto que ingresó en noviembre, si no me equivoco, el municipio, porque carecía de información que sea relevante. En términos prácticos, porque el proyecto que ingresó al municipio no tenía toda la información necesaria para poder evaluar, al punto en que ni siquiera era subsanable, que no se podía arreglar enviando más información, sino que todo lo que se presentó era insuficiente para evaluar y le dijeron, ¿sabe qué? Esto ni siquiera nos sirve para evaluarlo, así que chao con la evaluación, usted tiene que presentarla de nuevo. Y bueno, y ahí es donde el municipio estaba pidiendo plazo hasta septiembre, teniendo plazo hasta mayo, y el 31 de marzo pasado, la Superintendencia de Medio Ambiente, a través de una nueva resolución, notificó al alcalde que le rechazó el cronograma que se estaba presentando, lo de los 6 meses, es decir, hasta septiembre, y además plantea esta resolución que se deriva todos los antecedentes al Departamento de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia para que, actuando en atención a las facultades que tiene, a las atribuciones, se pronuncia respecto a la infracción de elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental. La elusión significa estar desarrollando un proyecto sin haber pasado por el proceso de evaluación de impacto ambiental. El municipio siempre ha argumentado que gracias a la alerta sanitaria que tenemos por la crisis de la basura en Chiloé, la Seremi de Salud autoriza que este lugar sea utilizado como transitorio, lo cual es cierto. No obstante eso, hay toda una normativa precisamente que lo que pretende hacer es evitar los impactos medioambientales que sean negativos y nefastos para una comunidad y para un ecosistema. Y para eso está el sistema de evaluación ambiental. Hoy día entonces quedamos
bastante preocupados. Yo lo planteaba y sobre todo, y con mucho respeto a mis colegas concejales, les planteaba que pusieran especial atención en este caso, porque generalmente cuando se ha hablado de este tema en el Consejo Municipal, ellos plantean que han votado a favor todo esto y les da tranquilidad lo que le dicen los funcionarios. Pero esa tranquilidad se va transmitiendo, pero siempre han habido cosas que afectan el proceso, pero aún así transmiten tranquilidad y el Consejo se tranquiliza. Entonces yo le decía que tal vez es hora de analizar las facultades fiscalizadoras que tiene. ¿Y por qué digo que se los digo con mucho respeto a mis colegas concejales y concejalas? Es porque yo no, siendo consecuente con mi posición inicial, yo fui de los que me opuse a esto porque precisamente se estaba saltando un sistema de evaluación ambiental porque consideraba que no era el lugar ni tampoco la forma de escogerlo. Y recordemos también que cuando se solicitó al Consejo Municipal la aprobación de la adjudicación del contrato por 44,5 millones a la empresa constructora Pirén S.p.A. Para la elaboración de este proyecto, la declaración de impacto ambiental, en la evaluación de la oferta, la misma comisión evaluadora del municipio, cuando evalúa la oferta de esta empresa, determina que ella, la empresa, tenía 0 puntos en el factor de evaluación experiencia. Es decir, que cuando nos presentaron a nosotros como concejales los documentos, nos decían claramente aquí, esta empresa está catalogada con 0%, 0 puntos de experiencia. Eso lo sabíamos, estábamos totalmente conscientes. Aún así, se votó a favor con un voto de rechazo que fue el mío precisamente por eso, porque yo decía, pero me parece insólito que se pretenda aprobar un contrato de casi 45 millones a una empresa que no tiene experiencia. Lamentablemente fue rechazada la evaluación porque lo que elaboró la empresa entonces carecía de la información que se requiere por normativa. Entonces, todos estos antecedentes, yo decía ayer en el Consejo, son reales, son datos oficiales. En este caso, no es una interpretación de este concejal respecto a lo que está sucediendo, es lo que dicen los documentos. Entonces, creo que por lo menos esta situación, digo, por lo menos, debería preocupar al Consejo Municipal, dado que han sido una cantidad cuantiosa de recursos que se han ido aprobando y una cantidad también de, llamémoslo, errores que se han ido cometiendo con un final que aún no conocemos. Y eso es lo grave, porque esto de todas maneras es una solución transitoria. Ujú. Y no estamos viendo la solución de fondo que tiene que ver con cuál es la problemática, o sea, cuál es la solución a esta problemática, que si bien es de todo el archipiélago, las facultades que tiene un municipio son dentro de la comunidad. Por eso cuando yo escucho de repente a los candidatos a alcalde que dicen, no, que la solución está en juntar a los 10 alcaldes y hacer un proyecto, sí, pero las facultades que va a tener ese alcalde las tiene sobre un territorio. Las obligaciones que tiene como funciones privativas de un municipio las tiene sobre una comuna, no sobre todas. Entonces, porque puede ser que los otros alcaldes digan, no, sabes que no me da ganas, yo voy a solucionar mi problema. Y ahí ¿Cómo se pasó? cae claro, y ahí se caen las iniciativas. Y lo que ha ido pasando permanentemente, recordemos que el municipio de Ancud está en una asociación con Kemchi y Dalcahue, donde había un terreno que iba a ser comprado, que fue autorizado por los 3 consejos municipales de estas 3 comunas, pero solamente el alcalde de Kemchi firmó la promesa compra-venta, faltando la firma del alcalde de Dalcahue y el alcalde de Ancud, que hasta el día de hoy, entiendo, no se ha firmado. Entonces, teniendo la posibilidad de tener un terreno para una solución asociativa entre 3 municipios a esta problemática, aún así no se ha dado ese primer paso que tiene que ver con contar con el terreno. Entonces, este es un problema sumamente serio que no tiene soluciones mágicas y que no tiene soluciones fáciles y que aún no conocemos el cómo va a terminar el problema para Ancud. Yo creo que todos queremos, obviamente, tener una solución porque no queremos que se repita la cantidad de basura en las calles. Eso es obvio. Aquí nadie quiere hacerle una zancadilla a la comunidad para afectarla, pero lo que sí debemos cautelar los concejales en nuestro mandato para ser fiscalizadores es que las cosas se hagan bien. Así es, pues que se hagan bien y que no nos vaya a pillar estas multas a un patrimonio bastante complicado en la comuna de Ancud. Multas que decía este vocero son para la comunidad, ¿no? La multa no es para el alcalde de la comuna. El alcalde, si pierde esta elección, se va, pero el tema queda para la comunidad de Ancud, para la nueva administración,
de comenzar a solucionar este problema, que no es solamente la reubicación, no tengo idea cómo lo irán a hacer, pero es cómo financian estas eventuales multas. La verdad que queremos, tal como tú dices, que sea un problema que se solucione a la brevedad por el bien de toda la comunidad. Aquí no es una situación contra nosotros mismos, sería una torpeza pensarlo desde esa manera. Rodolfo, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo quiero dejarte los minutos, la cámara, la radio, para que tú le envíes un mensaje a esta comunidad cubitana que ha sido golpeada en el último tiempo, no solamente por el tema del COVID-19, sino que también por cada una de estas cosas que nos han dejado bastante frágiles. Y no sabemos todavía cómo nos vamos a parar después post-COVID-19, cómo nos vamos a parar después post de este tema de la basura, que no es menor, porque el tema de la basura afecta a todo el espectro social, económico, cultural, a todo. Entonces, pensando solamente que es por un tema de la basura, yo creo que estamos equivocados. Te dejo este espacio para ya ir cerrando nuestro programa en el día de hoy. Bueno, agradezco sin duda esta hora, estos minutos de programa que pasan muy rápido, la verdad, y uno quisiera decir tantas cosas. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a toda la comunidad ancuditana que depositó su confianza en mí como concejal durante estos 2 periodos. Agradezco que me hayan puesto en este periodo como la primera mayoría de votación en concejales. Espero no haber defraudado a nadie. Eh, Hice la entrega de lo mejor que tengo, porque soy un ancuditano y porque quiero el bienestar de las vecinas y vecinos, quiero que al final todos estemos bien. Yo no participo en las próximas elecciones por una elección que tuve que hacer, que tiene que ver con la coherencia y la consecuencia que uno debe tener. Son varios los factores por los cuales yo no soy candidato a alcalde. Yo creo que muchos sabían que iba avanzando para allá, pero hay temas personales, hay temas familiares, hay temas políticos, pero me gustaría destacar uno que tal vez no le he dado tanta relevancia y que tiene que ver precisamente con el tema que conversamos inicialmente, que es la fragmentación del sector político al cual yo adhiero, que es la izquierda. Hoy día yo he escuchado a varios como compañeros cuando me dicen, pucha, pero quedamos muchos huérfanos cuando tú te bajaste de la candidatura. Lamentablemente, yo una de las cosas que padecí dentro de estos 8 años son las zancadillas del propio sector político. Cuestión que me la hicieron ver incluso gente de derecha en los post-consejos municipales, cuando se juntan a conversar y ahí hay una conversación bien libre. Varias veces me dijeron, a ti desde la derecha ni siquiera hay que golpearte, porque tu propio sector te tira palos en el camino. Entonces, hoy día no hay una candidatura de izquierda en Ancud, no hay una candidatura de transformación social que vaya a hacer frente a este sistema opresor en el cual estamos viviendo. Aquí hay 6 candidaturas de continuidad de un sistema que pretenden hacer algo más transparente, más probo, más eficaz y más eficiente, pero finalmente pretenden hacer absolutamente lo mismo. Yo creo que aquí lo que debemos hacer como izquierda ancuditana es una tremenda autocrítica de nuestra falta de unidad y esta exacerbada fragmentación que existe, que al final a los únicos que les sirve son a todos los candidatos que hoy día existen, que van desde el centro hasta la derecha, dejándonos a nosotros sin un piso para generar entonces, como digo, las transformaciones o implementar un municipalismo que supere el asistencialismo, que supere el clientelismo, que supere el amiguismo que vemos día a día, no solo en el municipio de nuestra comuna, sino en los municipios de Chile. Creo que en ese sentido no supimos aprovechar la oportunidad y tenemos que reflexionar profundamente eso, todos, y eso me incluye a mí. Por eso hablo de generar desde la izquierda una autocrítica. Pero sin duda yo recibí muchas zancadillas, piedras y palos en el camino del mismo sector que hoy día incluso algunos me dicen, oye, quedamos huérfanos, y yo le digo, oye, fuiste tú el mismo que me sacaste la cresta durante 8 años, el que ahora estás lamentando que yo no sea candidato a alcalde. Creo que lo que debemos hacer es concentrarnos en levantar desde las bases, que es donde se necesita un proceso de crecimiento, de formación ciudadana, de educación popular, para fortalecer a las comunidades y sus organizaciones, para desde ahí levantar un proyecto político que realmente sea transformador, no para hacer lo mismo, solo, como digo, eficiente, eficaz, transparente y probo, sino distinto realmente. Y esa es una tarea
que deberíamos entonces asumir durante los próximos 4 años, y en los próximos 4 años no voy a ser yo, sino serán los nuevos liderazgos políticos, sociales, que surjan, los que tengan que agarrar entonces la posta para realmente componer este tejido social de Ancud que está tan maltrecho. Y eso que también nos involucre con este post-COVID. Y el post-COVID, creo yo que la única forma de superarlo tiene que ver con planificación. Y planificación real, no planificar para escribirlo en un papel y dejarlo empolvándose en una estantería, sino hacer una planificación participativa con cada territorio. Es decir, entregarle poder a las comunidades para que ellas decidan sobre su futuro. No solamente pensar en actores políticos que representen, sino que entreguen el poder, que devuelvan el poder a las comunidades, no teniéndole miedo a la democracia participativa y superando la democracia representativa que tan amarrado nos tiene a todos y todas. Eso, y espero que seamos consecuentes todos nomás, que lo que se diga sea lo que se hace y que no sea solamente por ganar uno u otro voto, sino porque realmente se quiere hacer algo mejor por Ancud. Yo creo que todos esperamos eso, particularmente en estos tiempos. Rodolfo, en nombre de nuestro programa, agradecerte no solamente que nos hayas acompañado en más de una oportunidad en Reflexiones Insulares, sino que agradecerte por el trabajo que has hecho por la comunidad ancuditana como concejal. Como te decía hace un rato, un trabajo reconocido transversalmente desde el punto de vista político y desde el punto de vista social también. Las comunidades saben el trabajo que tú has desarrollado, tu función real como concejal, que va más allá del apruebo. Yo creo que el título de concejal parece que venía adosado a esa palabra. Agradecerte eso y a lo mejor, no sé, pero me quiero arrogar esto, representar a esa comunidad que se sintió identificada contigo, que te acompañó en esas fiscalizaciones, que te acompañó en tus distintas proposiciones en bien de Ancud. Así que gracias por eso, y en política nunca se dice nunca jamás, ¿eh? Así que ¿Quién sabe, en algún tiempo más te vamos a ver de nuevo trabajando por Ancud y con el mismo esfuerzo y con el mismo fervor que lo has hecho hasta ahora. Muchísimas gracias, Rodolfo, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias a Reflexiones Insulares, gracias a ti, José Luis, y solamente recordar, no son las personas, son las ideas, las convicciones las que cambian al mundo. Gracias. Así es. Despidiendo a Rodolfo Norambuena, que nos acompañó hoy día en Reflexiones Insulares, y agradeciendo a ustedes que nos han escuchado a través de Radio San Carlos en las comunas de Quillón, Chonchi, Castro y Dalcahue, también a través de Radio Libertad y Radio Esperanza en la comuna de Ancud. Nos estamos encontrando en una próxima edición de este programa Reflexiones Insulares. En la isla grande de Chiloé, desde la llave de los mares del sur, hemos compartido una nueva jornada de Reflexiones Insulares.